de Deuteronomio con la muerte de Moisés. Y por un lado vemos dos episodios ahí en la muerte de Moisés al final de Deuteronomio. Por un lado, un episodio triste, por otro lado, un episodio muy tierno. Vemos el episodio triste cuando Dios le habla a Moisés, le enseña la tierra prometida y le dice, por su pecado, por su desobediencia, no va a entrar. Ve la tierra, pero no va a entrar. Y por otro lado, viene ese momento tan tierno donde Dios mismo es el que entierra o sepulta a Moisés. Ahí está. Ahora estamos al borde de la tierra prometida. Estamos al borde del río Jordán, al puro frente está la tierra prometida. Así es como termina Deuteronomio y así es como empieza el libro de Josué. Este libro de Josué se puede dividir en cuatro partes. Se puede dividir en cuatro partes, las cuales proyectamos a continuación. Vemos el capítulo 1 al 5, donde Josué guía a Israel para penetrar a la tierra prometida. Entonces ahí vemos la primera parte, capítulos 1 al 5. Luego vemos los capítulos 6 hasta el 12, donde se dan los primeros enfrentamientos contra los cananeos, contra los pueblos cananeos. Después vemos los capítulos 13 al 32, donde viene la repartición de la tierra a las 12 tribus de Israel. Ya Josué está anciano, ya han poseído gran parte, no todo, pero gran parte de la tierra, y empieza entonces a repartirse. Y luego los capítulos 33 y 34, donde encontramos los discursos finales de Josué hacia el pueblo. Josué entonces se dirige, igual como lo hizo Moisés, él sigue el ejemplo de Moisés muy al pie de la letra, en muchas cosas, y al final de su vida le da un par de discursos a la nación de Israel antes de su muerte. Vamos entonces a ver cada una de esas cuatro partes en las que se divide el libro de Josué. El primero, vemos a Josué guiando a Israel, capítulos 1 al 5. Josué guiando a Israel. Lo primero que vemos es a Dios comisionando. La tarea que tenía Josué era una tarea bien difícil, era una tarea complicada, era ponerse en los zapatos del gran líder Moisés. Entonces imagínense, la gente qué es lo que ve, qué es lo que espera, de no, el más carga, la persona, el líder de líderes, ¿quién es? De Moisés, y ocupar su lugar en un pueblo tan numeroso es tremenda, la cosa es tremenda. Entonces Dios lo empodera, Dios lo motiva. Leamos los el capítulo 1, versículos 1 al 3. Josué, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y ahí leemos así. Josué 1, 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, toda planta que pisare la planta de vuestro pie. O sea, Dios lo comisiona. Dios dice, muy bien, ya se murió Moisés, ahora le toca a usted llevar la carga. Pero entienda una cosa, yo voy con usted. Entienda una cosa, soy yo el que voy a pelear por usted. Soy yo el que voy delante de usted. Pero luego de eso, luego de comisionarlo, lo que hace ahora es motivarlo, es empoderarlo para esa tarea. Es una tarea titánica, guiar a un pueblo numeroso, rebelde, contradictor, a entrar a una tierra que no conocían, una tierra de abundancia, pero una tierra difícil. Entonces leemos los versículos 5 al 9 del capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y veamos cómo Dios lo motiva, cómo Dios le dice a Moisés, hey Moisés, la tarea es grande, pero yo estoy con usted. Pero entienda Moisés, que usted tiene que esforzarse. Dice así el versículo 5, Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate
y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, es la segunda vez que le dice. Primero fue así como, esfuérzate, ahora solamente esfuérzate, ¿verdad? Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Paremos un momento acá. Note que le dice, sé muy valiente para enfrentar a los enemigos. Mire que sea muy valiente para enfrentar a los hijos de Anac. Mire que sea muy valiente para enfrentar a esa gente dura, a esa gente tosca, a esa gente despiadada. No, sea valiente en cuidar de hacer conforme a la ley de Dios, porque requiere valentía seguir la ley de Dios. Es de valientes, como hablaba con un grupo un día de estos. Una de las cosas más difíciles que hay es orar. Es orar. Orar es difícil. Por eso usted ve que alguien puede decir, bueno, un culto de oración y el número se reduce montones, porque orar es un trabajo tremendo, un trabajo difícil. Cuesta mantenerse despierto mientras uno está orando, cuesta mantenerse enfocado. De repente uno empieza a divagar. Bueno, cuesta mucho también, y es de valientes, el mantenerse en la ley de Dios. El mantenerse no en un versiculito que se pueda leer un domingo o un versiculito que se pueda leer cada día, sino en mantenerse en ella para hacer como ella dice. Leamos el versículo 8. Nunca se apartará. Note que las instrucciones no son de batalla, de guerra, entrénese todos los días, salga a correr, maneje la espada y el escudo. No. El entrenamiento y el esfuerzo es hacia los principios espirituales, porque son los más difíciles. Como dijo Pablo, el ejercicio físico para poco aprovecha. O sea, sí sirve, pero aprovecha para poco. Pero la piedad aprovecha para mucho. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y note ahora el énfasis que se pone en el versículo 9. Si usted vio bien, versículo 6 dice, esfuérzate. Versículo 7, solamente esfuérzate. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, al igual que Moisés, entonces exhorta al pueblo a obedecer la ley de Dios. Les dice, ya Dios lo exhortó a él. Dios le dijo, vea, no sea parte de la ley, manténgase firme, sea valiente, no sea parte de la Biblia. ¿Cuánta gente? Usted puede pensar en gente, yo puedo pensar en cualquier cantidad de gente que yo conozco que se apartó, que ya no está, que dejaron de congregarse, que dejaron los caminos de Dios, que dejaron de andar a Dios. Y no es gente que dice, no, yo en mi casa lo hago. No, lo dejaron. ¿Cuánta gente? Hay montones de personas que han hecho eso. ¿Por qué? Porque es de valientes. Es de valientes quedarse ahí luchando, guerreando, peleando. Luego, Josué, envía espías a la tierra de Canaán. Recuerda, en el libro de Números, capítulo 13, Moisés hizo lo mismo. Moisés dice, voy a mandar a inspeccionar la tierra. Ahora Josué hace exactamente lo mismo, solo que con una variante. Moisés mandó 12 espías. Josué manda 2. Josué manda nada más 2 espías. La diferencia también acá está en que en lugar del reporte negativo, ¿recuerdan? 12 espías, 2 un reporte positivo, 10 dijeron no se puede, hay gigantes, nos van a matar, nos van a aplastar. Estos 2 testigos o estos 2 espías, cuando regresan dicen, sí podemos, sí se puede. La tierra fluye leche y miel, es positivo, vamos a conquistar la tierra, Dios nos ha ayudado grandemente. Estos espías, cuando entran, son protegidos y cuidados por una mujer cananea. ¿Usted recuerda? Ella era una prostituta, su nombre es Rahab, era Rahab. Ella llega a conocer al Dios vivo.
El testimonio de los israelitas les había llegado. Cuando hablamos de Canaán, a veces nosotros pensamos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, a veces nosotros pensamos que Dios más duro, que Dios más recio, que entren y maten a todo el mundo, no les dio oportunidad. No, todos tuvieron oportunidad, tuvieron años de oportunidad. Ellos habían oído, ella cuenta, Rahab les cuenta a esos dos espías, nosotros les oímos de las hazañas que hizo su Dios con ustedes allá en el desierto. Nosotros oímos de cómo abrió el Mar Rojo. Nosotros oímos de todo eso que ha pasado. Nosotros lo hemos oído y hemos visto y oído el gran Dios que tienen ustedes. Pero la gente no quiso convertirse. Rahab sí lo hizo. Rahab y su familia sí lo hicieron. La conversión de esta mujer al Dios verdadero la libró a ella y libró a la familia de la destrucción que vendría sobre ese lugar. Josué luego lidera al pueblo a través del río Jordán. Una vez que llegan los dos espías y les dice, podemos, y le cuentan la historia de cómo Rahab los cuidó, Josué dice, entonces, ok, vamos a empezar a entrar al río Jordán, y entran a la tierra prometida. En esta ocasión, Dios vuelve a realizar el mismo milagro que hizo cuando salieron de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, recuerda, tuvieron que pasar por el Mar Rojo. ¿Y qué hizo Dios? Los separó, ¿verdad? Vamos a decir, secó el área por donde ellos pasaban. ¿Ok? El pueblo pasó en seco del Mar Rojo. Ahora hace exactamente lo mismo, pero en el río Jordán. El mismo procedimiento. Secó el Mar Rojo para que pasaran después en la salida de Egipto, y aquí seca el río Jordán para que ellos pasen a la tierra prometida para poseerlo. Una vez que están ahí, una vez que ya todo el pueblo, repito, 2 millones, 3 millones de personas, pasan al otro lado, se adentran un poquito, se dan cuenta de que esa nueva generación, en su mayoría, no estaba circuncidada. Y para el judío, el ser circuncidado era muy importante porque era señal del pacto con Dios. Recuerda que era una nueva generación. Todos los que habían salido de Egipto se habían circuncidado ahí en el viaje. Pero ahora esta nueva generación no estaba circuncidada. Entonces, se circuncidan ahí, hacen una fiesta para celebrar la Pascua que no la habían celebrado tampoco. Entonces, juntan los dos eventos. El ser obedientes al pacto por medio de la circuncisión, y además de eso, celebran esa fiesta de la Pascua. Esa fiesta que servía como recordatorio. La Pascua era algo que ellos debían celebrar perpetuamente. Hasta este día deben celebrarla a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos, por medio de esa fiesta, recuerdan cómo Dios les libró milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Cómo Dios, siendo ellos un pueblo esclavo, los saca, los liberta, los perdona, los ayuda. ¿Ok? Y tienen la libertad. Al final del capítulo 5, Josué tiene un encuentro muy extraño con un personaje misterioso. Leámoslo ahí en Josué, el capítulo 5, leamos este encuentro. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Dice así, Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
¿Quién era ese personaje? ¿Quién era? Bueno, alguna gente dice, no, era uno de los ángeles principales del Señor, allá en el cielo. No, era el mismo Señor Jesucristo, era una teofanía, era una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es cuestión de analizar un poquito el pasaje. Note que Josué le dice, ¿qué dice? Bueno, primero se postró en tierra. Lo primero que hace Josué, se postra en tierra. Si hubiera sido un ángel, usted puede ver en el libro de Apocalipsis, cuando Juan le habla a un ángel, se postra y el ángel le dice, no, papá, levántese, yo soy su consiervo. No, a mí no me adore, levántese. Porque la esencia de la adoración es servicio, sacrificio, pero también es postrarse. Entonces estaba adorando, se postra Juan y él le dice, no, levántese. Aquí Josué se postra y él no le dice nada. Y luego Josué le dice, ¿qué dice mi Señor en mayúscula? Mi Señor a su siervo. Y el príncipe del ejército le dice, quita el calzado de tus pies. Por cierto, ¿quién dijo eso? ¿No? Recuerda que estas mismas palabras alguien las dijo a otra persona. A Moisés se las dijeron. ¿Y quién se las dijo? Dios. A través de la zarza que ardía y no se consumía, Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés se acercó a ver, le dice, hey, párese ahí, quítese las sandalias, porque la tierra que usted está pisando es suelo santo. Lo mismo, Dios hablándole ahora a Josué, diciendo, hey, esta tierra es santa, ¿ok? Ahora entramos a la segunda parte de los capítulos 6 al 12, donde vemos batallas contra los cananeos, las primeras batallas. Ya ellos habían pasado, circuncidado, celebrado la Pascua, se aparece este personaje, y ahora sí vienen las primeras batallas. La primera batalla es contra una ciudad completamente amurallada. Era una ciudad casi impenetrable. Era total y enteramente, desde el punto de vista humano, muy difícil penetrarla. Y es una obra total de Dios. Es una derrota aplastante contra el enemigo en el poder de Dios, donde Dios le pide, hace una estrategia rarísima, nada humana, pero es que la Biblia dice en 2 Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y la estrategia era rara, era darle vueltas a la ciudad. Nadie, ni una sola pedrada, mandarle a nadie, ni un solo flechazo. No, es nada más de vueltas. Y el último día dan 7 vueltas y suenan los cuernos ahí, quiebran los cántaros, sacan las teas, y Dios mismo hizo que los muros se vinieran abajo. Y entonces ellos pueden entrar, penetrar y acabar con la gente que estaba ahí, salvo con Rahab y su familia. Ok, esa fue su primera batalla, un éxito total de Dios. Pero luego viene una segunda batalla, una ciudad más pequeña, no era como Jericó, pero una ciudad más pequeña, esa ciudad se llamaba Ai. Ai. ¿Y qué es lo que vemos ahí en esa batalla? Vemos una derrota aplastante, no contra el enemigo, sino una derrota aplastante hacia Israel. Israel eran más numerosos, ese pueblo era más chico, pero sin embargo perdieron humillantemente delante de esa otra nación cananea. ¿Y por qué? ¿Por qué perdieron? En la batalla de Jericó nosotros vemos la fidelidad de Dios, En Ai vemos el fracaso humano, vemos el fracaso de Israel por la desobediencia de un hombre llamado Acán. Por la desobediencia de Acán, Dios castiga a la nación. Acán, Dios había dicho, le había dicho a Josué, cuando entren, no toquen nada que no es suyo. Su misión es exterminar a la gente de la ciudad. ¿Ok? Nada más. Oro, cosas, todo póngalo eso aparte. Pero Acán de repente vio unos lingotes de oro
vio unos mantos babilónicos ahí, unos perfumes Gucci seguro, algo así, ¿verdad? Unos buenos Levi's por allá, y unas buenas botas vaqueras, y él dice, aquí está, y se los dejó. Se los dejó, lo escondió, mintió, engañó, ¿verdad? Lo hizo adrede, porque si no lo hubiera dejado por ahí nomás, ¿y de quién es esto? ¡Ay, mío! No, usted sabe que no. No, él lo escondió. Debajo de su tienda fue y lo escondió. Pero Dios, que ve en lo secreto, lo expuso en público. Dios siempre ve lo secreto. Y por él, por el pecado de él, toda la nación fue humillada. Perdieron contra este lugar, contra esta tierra, contra Ai. Después de la derrota, Israel intenta una vez más. Ahora ellos se humillan, ellos le piden a Dios perdón. Ellos se arrepienten delante del Señor y trata Dios severamente con el pecado. ¿Por qué? Porque murió por él, por ese pecado, murió Acán, apedreado, y toda su familia. Uno puede llegar a decir, qué barbaridad, decir que hubieran apedreado a Acán, ¿verdad? Hubieran apedreado a Acán, nada más, pero ¿por qué su familia? Eso nos está enseñando una lección espiritual, y por eso la Biblia dice en 1 Corintios, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Nosotros tenemos que sacar lecciones espirituales para nosotros hoy. El pecado de un miembro de la familia afecta a toda la familia. O sea, no podemos llegar y qué sé yo, cortar a alguien que comete un pecado y cortar ahí y no afecta a los demás. El pecado del papá va a afectar a la mamá y a los hijos. El pecado de la mamá va a afectar al papá y a los hijos. El pecado de un hijo va a afectar a los padres, va a afectar a sus hermanos. O sea, el pecado de uno afecta a la casa. Siempre. Por eso es que vemos ahí que Dios tuvo que tratar con Acán, tuvo los resultados de su pecado, él y su familia. Luego tenemos un error que comete Israel, ¿ok? Ellos vencen Jericó, intentan con Ai, pierden la primera vez, se arrepienten, piden perdón, Dios juzga a Acán y a la familia, entran, ganan, ¿ok? Ya han ganado las batallas, 2 batallas, pero de repente Israel comete un gravísimo error. No consultan a Dios para una decisión. Un pueblo llamado los Gabaonitas dijeron, qué tirada. Ya Israel está contra todos nosotros. Israel viene arrasando, viene arrasando por todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué era lo mejor que podían hacer? Llegar y confesarse delante de ellos y decir, vea, nosotros somos cananeos, pero nos arrepentimos. Queremos cambiar de Dios. En serio. Igual como Rahab. Igual como más adelante vamos a ver, si Dios lo permite, nos da vida a Ruth, que hace lo mismo. Siendo moabita, teniendo otros dioses, de repente se vuelve a donde Orfa y le dice, tu Dios será mi Dios. O sea, yo dejo los dioses madianitas, los dioses paganos, y yo ahora tengo un solo Dios. ¿Qué debieron haber hecho los gabaonitas? ¿Saben qué? Nos arrepentimos. No, su Dios es el Dios verdadero. Pero ellos dijeron, qué tirada, no nos vamos a arrepentir, vamos a usar de sagacidad. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya sé. Busquémonos ropas lo más viejas posibles, ¿verdad? Agarrémoslas, luyámoslas ahí contra una piedra, usemos las sandalias más viejas, llenémonos de polvo, lleguemos a donde los israelitas, agarremos las cantimploras, ¿verdad? Que eran las lugares estas donde ellos echaban el agua o el vino, que eran de cuero, las más viejas. Agarremos pan del más viejo que haya, ya con moho. Y vamos a llegar a donde Israel y le vamos a decir, nosotros venimos desde muy largo, cuando era el siguiente pueblo. Gabaón era el siguiente pueblo. Pero venimos de muy largo y venimos a hacer alianza con ustedes. Venimos a hacer paz con ustedes. ¿Y qué hace Josué? ¿Qué hace Israel? Cometen un gravísimo error, no consultan a Dios.
No van a donde Dios. Dios, mire, aquí viene esta gente, ¿qué me dice usted? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, entró la decisión humana, entró la carne a decidir. Empezaron a decir, pobrecillos. No, hombre, de verdad que pobrecillos. ¿Quién sabe de a dónde vienen? ¿Quién sabe? Pobrecita esta gente. ¿Ves más? Vamos a hacer una alianza con ustedes. Y los gabaonitas, bien vivos, le dicen, la podemos poner por escrito, de que ustedes no nos van a matar. Ellos sabían perfectamente que si Israel seguía, se iban a encontrar la ciudad de Gabaón ahí. Y no era que ustedes venían desde largo, no, hombre, venían de ahí nomás. Les mintieron. Entonces, ¿usted cree que lo podamos poner por escrito ahí de que no hay problema? Nosotros lo ponemos por escrito. Nosotros no le vamos a hacer nada a Gabaón. No vamos a tocar a ningún Gabaón. Ok, gracias. Empezaron a caminar y, sorpresa, ahí estaba Gabaón. Nos mintieron. Ay, sí, sorpresa. Pero ustedes no pueden quebrar su palabra. Y los gabaonitas se quedaron entre los judíos siendo una espina en el zapato de ellos por todo el Antiguo Testamento. Por no haber consultado a Dios. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces no consultamos a Dios en las decisiones? Dios quiere guiarnos. Dios puede guiarnos, pero a veces no lo consultamos. Bueno, Israel se llevó la sorpresa con Gabaón, ahora tienen que seguir. Entonces lo que hace Israel es darles un castiguillo. O sea, es como, estira la mano, les voy a dar un fajazo. Pórtense bien. Ahora en adelante ustedes van a ser los aguadores de Israel. O sea, que cuando necesitamos agua, ustedes son los que van a tener que ir con los baldes hasta allá. Qué gran castigo. Entonces van a tener que salir con los baldes y van a venir a las casas a darnos agua. Ese es todo el castigote que tenían. Y luego de ahí ellos fueron, repito, una espina en el costado de Israel constante. Por no haber consultado a Dios. Bueno, ellos siguieron adentrándose y siguieron peleando con varios pueblos. Hebrón, Laquis, Jerusalén, Eglón, Geser, Debir, Orma, Betel, Tapúa y otros más. ¿Por qué los libros de Josué y Jueces, cuando usted los lee, por qué presentan tantas guerras y tanta gente muriendo? Y gente masacrada. Incluso hasta algunas personas llegan a decir de que eso fue un genocidio. Porque era entrar a pueblos y acabar con todos. Arrasar a todos. Todo tenía que quedar derribado completamente. ¿Por qué? Bueno, entendamos lo siguiente. Los cananeos se habían vuelto extremadamente idólatras. Ellos tenían prácticas en extremo inmorales, además de practicar sacrificios de niños, de bebés en honor a los dioses. Tenían varias costumbres. El hijo primogénito, por ejemplo, a los adoradores de Quemos, ellos lo que hacían era, este dios Quemos era un dios que estaba, una imagen que estaba sentada, que tenía sus brazos, había dos formas, tenía sus brazos extendidos y por debajo ponían una hoguera y hacían que la estatua, que el ídolo se pusiera al rojo vivo, ¿verdad? El metal ardiendo al rojo vivo, y entonces tomaban al hijo primogénito y lo ponían en los brazos de Quemos. Era una forma de que ellos supuestamente agradaban a este Dios. Otra forma era que ellos, para bendecir sus casas, como usted sabe, ¿verdad? No usaban blog ni nada de eso, usaban como un tipo de bajareque y eso, que era un barro mezclado con varias cosas. Entonces, para que Dios bendijera sus hogares, ellos sacrificaban niños, los molían y los arreglaban, mezclaban con el barro, para que así sus dioses bendijeran sus casas. Y esas en las prácticas más mencionables, o sea, que se pueden mencionar públicamente. Luego habían otras prácticas increíblemente sangrientas, horribles, que ellos seguían. Dios les había dado la oportunidad, pero ellos no querían arrepentirse. Ellos querían seguir viviendo.
Dios entonces lo que hace es, Israel, yo quiero que ustedes no se contaminen y la forma de no contaminarse es expulsando a esta gente, pero esa gente no va a expulsarse. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Gaza? Israel dice, esta tierra es nuestra, no, es de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que desafortunadamente tiene que haber? Guerra. Guerra. No, es que esta tierra, vean, señores palestinos, esta tierra Dios nos la prometió allá en Génesis. En Génesis dice que desde tal río hasta tal río, desde tal lado hasta tal lado, toda esta tierra es de nosotros, egipcios, esta tierra es de nosotros, sirios, esta tierra es de nosotros. ¿Se pueden ir, porfa? ¿Se van a ir? No, ustedes son los que se van. Ah, no nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que eso genera? Guerra, fricción. Eso fue lo que pasó. Eso no es nuevo, ya viene desde ese tiempo. Por la desobediencia, como vamos a ver, tenemos los problemas que tenemos. Bueno, recuerde, nada de esto se hubiera dado si Abraham no hubiera tenido a Ismael. Si Abraham no hubiera querido ayudar a Dios, ¿verdad? Dios le dijo, yo le voy a dar un hijo. No, yo voy a buscar aquí por esta muchacha aquí egipcia. Y ahí Dios le dijo, ok, no hay problema, ahí está Ismael y ahí están todos los árabes. Y son los problemas que hoy día tenemos. Pero no solo eso, en este tiempo pudieron haber arreglado el asunto, pero no lo arreglaron. ¿Ok? Bien, entonces Dios les dijo, yo no quiero que ustedes se contaminen. Esas prácticas son idólatras, esas prácticas son atroces. Yo no quiero que ustedes se contaminen. Yo no deseo eso. Entonces, ellos tienen la oportunidad de cambiar, ellos no quieren cambiar, ellos pueden evitar la destrucción, pero no la quieren evitar. Entonces, lo que tenemos que hacer es destruirlos. Tenían que destruirlos. Bueno, llegamos a los capítulos 13 al 32, la tercera porción de Josué. En los capítulos 13 al 32, ¿qué vemos? Vemos la repartición de la tierra. Josué ya está mayor, llevan años de batalla, ya hay bastante tierra, y entonces vemos a un Josué anciano repartiendo la tierra en las 12 tribus. Ahí están las 12 tribus. Recuerde que a los levitas no les tocó tierra. Todos los demás, Zabulón, Neftalí, Aser, Gad, todos los demás tuvieron porción. Los levitas no tuvieron tierra. ¿Por qué? Dios les dijo muy claramente, porque yo soy su tierra, yo soy su heredad, yo soy su posesión, yo soy su bendición. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quieren? ¿Unos cuantas hectáreas de tierra? ¿O a mí? A mí que los voy a sostener con todo, ¿verdad? Entonces, ok, Dios, usted nos va a sostener. Y así fue, Dios los sostuvo, ¿ok? Acá llegamos a una porción árida, muy árida para nosotros. Cuando leemos esta porción, es una de esas partes secas. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, a los de la tribu de Aser, desde tal lugar hasta tal lugar, desde tal río a tal montaña, y usted dice, qué pereza leer todo eso, ¿verdad? Qué aburrido. Ok, para nosotros es aburrido, para el judío no. ¿Por qué? Porque ese era el cumplimiento de la profecía de donde Dios les había hecho una promesa. Yo les voy a dar la tierra. Aquí la estaban cumpliendo. Habían pasado por el desierto, habían visto a sus papás, abuelos morir, a sus tíos, habían penetrado la tierra, habían batallado, habían ganado, habían sido bendecidos y ahora Dios está diciendo, ok, recuerdan, yo les había hecho una promesa. Bien, ustedes, esta es su tierra. Entonces, ustedes van para allá, ustedes van para allá, ustedes, y ahí va. Aquí está. Se está cumpliendo para ellos. Era un tiempo muy emocionante. Para nosotros es que aburrido estar leyendo esto, pero para ellos era, qué emoción. Se nos está dando la herencia, nuestra herencia, una promesa hecha a Abraham y ahora se está cumpliendo. Y por fin llegamos a los dos capítulos finales, 33 y 34, donde Josué hace dos discursos muy similares a los discursos de Moisés antes de morir.
Él les habla sobre la generosidad, la bondad, la fidelidad de Dios, de cómo les entregó la tierra, de cómo derrotó a los pueblos cananeos y por tanto los llama a alejarse de los dioses cananeos. Le dice, Dios es bueno, sí, amén. Dios es grande, sí, amén. Dios nos ha cuidado hasta aquí, sí, Él es el único verdadero Dios, sí. Entonces apartémonos de los dioses ajenos, apartémonos de los cananeos. No sigamos sus prácticas, seamos fieles al pacto y al Dios del pacto. Y si lo hacían, iban a recibir bendición. Si lo hacían, Dios iba a estar con ellos constantemente, bendiciéndolos. Pero si ustedes son infieles, si ustedes no cumplen, Dios va a mandar un juicio y va a caer sobre ustedes. Y van a ir a exilio. Una nación los va a venir y los va a conquistar. Qué triste. Dios les está advirtiendo, mire, viene una nación. Y hay pasajes ahí donde describen a los babilonios o a los caldeos, pero al pie de la letra. Y sin embargo, sí, yo sé. No, Dios, no te voy a fallar. Pero cada vez se acercaban más a ese juicio. Antes, Josué ya les había hecho una amonestación, un llamado. Y ese llamado lo encontramos en el capítulo 24. En el capítulo 24, los versículos 14 y 15, Josué les hace un llamado. Dice así Josué 24, 14. Ahora pues, está Josué hablándole al pueblo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, le está diciendo, mire, aquí nadie se está forzando a nadie. Porque las cosas de Dios no son forzadas. Las cosas de Dios no son forzadas. Usted voluntariamente decide. Pero entienda, Dios, por eso la Biblia es tan bella, porque delante, dice también Deuteronomio, mire, delante de ustedes pongo camino de vida, camino de muerte. Si ustedes siguen la vida, esto es lo que tendrán. Si ustedes siguen la muerte, esto es lo que tendrán. Escojan. Aquí Josué le está diciendo, escojan ustedes a quién quieren servir. ¿A quiénes? Si a los dioses, a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra en la cual ustedes están. Pero él da una sentencia. A él como patriarca, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes, yo les dejo el camino libre a ustedes. No los puedo forzar y Dios no los va a forzar. Entiendan que hay bendición y hay maldición. Entiendan lo que les va a ir bien o lo que les va a ir mal. Es su decisión. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Cueste lo que costare, yo y mi casa serviremos a Dios. Josué entonces termina con una nación que tiene que tomar una decisión. ¿Siguen a Dios o se juntan con los pueblos enemigos de Dios? ¿A quién siguen? Así es como termina Josué. Y de repente entonces entramos al libro de Jueces. Veamos Jueces. Jueces empieza con la muerte de Josué. Veamos el capítulo 1, verso 1 de Jueces. Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Saben? Aquí hay un principio muy interesante, principio administrativo. La Biblia tiene, y me habla a mí de todo, me habla de finanzas, de administración, me habla de contabilidad, me habla de ingeniería, de arquitectura, me habla de todo me habla. Y aquí hay un principio. Ok, volvámonos a Moisés. Moisés sabía que él no iba a durar toda la vida, aunque duró 120 años. Y él dice, aquí vengo y aquí vengo y aquí vengo.
y de repente vio a un muchachito que se le pegó, un soldadito. ¿Cómo se llamaba? Josué. Y ahí, voy para Sinaí. ¿Quién va conmigo? Josué, venga conmigo. Y ahí estuvo entrenándolo. Cuando se muere Josué, se muere Moisés, ¿quién queda? Josué. Josué sigue. ¿Pero a quién entrena Josué? A nadie. Por eso lo tenemos aquí diciendo, Señor, ¿quién nos va a guiar? ¿Y ahora quién nos va a guiar? ¡Qué torta! ¿Quién nos va a guiar? Qué importante es siempre tener una cadena, ¿verdad? De alguien que venga. Algunas personas que vengan siendo capacitadas para tomar el liderazgo, ¿ok? Bueno, el nombre jueces viene del nombre de hombres y mujeres que lideraron a Israel durante ese tiempo, hombres y mujeres. Estos jueces no eran expertos en derecho, como nosotros vemos ahora, el juez de la Suprema Corte, el juez de la Corte de Familia, el juez de la Corte de la Haya, no eran en ese sentido como administradores de la ley, no, sino más bien eran líderes regionales, eran líderes político-militares, eran caudillos, gente que llegaba, batallaba para librar a su pueblo de los enemigos, principalmente. Claro, administraban algo de derecho, pero su tarea principalmente era político-militar. Este libro, el libro de Jueces, es un libro muy violento, es un libro feo. Humanamente hablando, es un libro feo. Es un libro, como digo, violento. De hecho, podemos decir que ese periodo de los jueces se asemeja mucho, mucho, mucho a nuestro tiempo actual. Mucho. En el libro de Jueces impera el caos. En nuestro mundo hoy impera el caos. En aquel tiempo la violencia estaba a la orden del día. Hoy la violencia, la gente se rasga los vestidos hoy y ya vamos contando los muertos aquí en Costa Rica, no de uno en uno, vamos de 8 en 8, ya vamos. Ya batimos el récord. No se preocupe, el 2025 lo vamos a batir más. Y así va. ¿Por qué? Porque falta un ingrediente que la gente no quiere reconocer y ahorita lo vamos a ver. Es el mismo ingrediente que pasó en el libro de Jueces, es el mismo ingrediente. Por eso la violencia en Jueces, por eso actos barbáricos, salvajes, vemos ahí. ¿Ok? Faltaba buena dirección en el tiempo de Jueces, faltaba dirección, como hoy falta dirección. Hoy tenemos gente gobernando países que nosotros nos quedamos, ay Dios, hay anarquía por el mundo entero. Igual como en el libro de Jueces. El libro de Jueces muestra la corrupción espiritual y moral del pueblo de Dios. Nos muestra mal liderazgo. Nos muestra de cómo llegaron a ser semejantes a los cananeos, a los que no debían parecerse en lo absoluto. En los primeros 2 capítulos vemos el preludio de todo este fracaso espiritual y moral, donde se nos dice que por no cumplir lo que Dios les había dicho, tuvieron que cegar lo que habían sembrado. ¿Qué les había dicho Dios? Ok, veamos qué fue lo que Dios les había pedido. Éxodo 33. ¿Qué es lo que Dios les había pedido con relación a los cananeos? A los pueblos cananeos. Éxodo 33, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, ojo, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Yo los echaré delante de ustedes. Bien, vámonos ahora a Deuteronomio. Eso fue en Éxodo. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 20, versículos 17 y 18. Deuteronomio 20, 17. Hablando de esos pueblos cananeos. Sino que los destruirás completamente. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que no os enseñen. ¿Por qué es que tengo que destruirlo, Dios? Para que no me enseñen, para que no enseñen a mis hijos a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Eso es lo que Dios había dicho. Pero ¿qué hicieron ellos? Jueces capítulo 1, versículo 21. Jueces 1, 21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Alianza. Josué 1, 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar aquella tierra. Leamos versículos 29 al 33. 29 al 33. Tampoco Efraín arrojó al cananeo. Note, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alá, en Aksib, en Elba, en Afec, en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre ellos los cananeos, entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. No los expulsaron, no cumplieron lo que Dios les dijo. Aquí hay una lección para nosotros, para hoy. Hoy no tenemos que expulsar físicamente tribus. Hoy no tenemos que expulsar físicamente pueblos o aldeas enemigas. Pero hermanos, ustedes que están acá en este lugar y los que me están escuchando, que son creyentes verdaderos, debemos pelear. Debemos guerrear con todas nuestras fuerzas para sacar de nosotros todas las ciudades fortificadas que el diablo ha levantado. Me refiero a pecados favoritos, me refiero a inclinaciones pecaminosas, me refiero a debilidades de la carne, me refiero a malos hábitos, me refiero a adicciones. No debemos hacer como hizo Israel, no podemos hacer pacto con el enemigo, no debemos perdonar al enemigo, no podemos ser indulgentes con el enemigo, hay que destruirlo, hay que arrasarlo, hay que luchar hasta exterminarlo completamente de nosotros. Eso nos va a llevar toda la vida. Cuidado con hacer alianza con ellos, porque al igual que los cananeos, se van a quedar quedititos. Me perdonaron la vida mientras me voy fortaleciendo. Mientras voy, me perdonó la vida, no me arrancaron no me arrancó, Freddy no me arrancó de su vida. Entonces, aquí me quedo. Freddy, yo no le hago mal a nadie, yo me voy a quedar calladito, aquí chiquitico. Y de repente yo estoy acariciando un osesno que está en un rinconcito y le estoy dando a comer. Y ese osesno se va haciendo más grande. Y cuando de repente tengo un grizzly de casi 2 metros, de unas 400 libras con garras, que de un solo zarpazo me va a arrancar la cabeza. Así es, hacer una alianza con mi carne y dejarla ahí. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, Cuidado, como dije, con hacer alianza con ellos, porque al igual que los cananeos van a fortalecerse, van a influir sobre nuestra vida, van a dominar
vamos a justificar, como hoy. El pecado hoy se justifica de mil y una maneras. Vamos a racionalizar el pecado. Todo el mundo lo hace. Y unos rencos y lo empujan. Hoy somos la minoría. Y tarde o temprano destruyen nuestra relación con Dios y nuestro servicio al Señor. Dios llamó a Israel a ser santos, igual como Dios nos llama a nosotros a ser santos. La iglesia debe ser santa. Desafortunadamente Israel terminó distando mucho de eso. Pero bueno, Israel fue allá. Nosotros, hoy, ¿cómo estamos nosotros? Si no obedecemos lo que Dios nos ha mandado con respecto a unirse en alianza con los cananeos y no expulsarlos, ellos entraron, por no hacerlo, entraron en una especie de espiral descendente. Lo mismo que usted y lo mismo que yo. Si no somos tajantes, guerreros, nos ponemos la armadura y peleamos, empezamos en esa en esa espiral descendente en que entraron ellos. Vea Josué capítulo 2, versículos 11 al 13. Josué 2, 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. No es Josué, es Jueces. Jueces capítulo 2. Pues yo estaba viendo y digo, ¿por qué estoy? No, Josué, no es Jueces. Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13. Jueces 2, porque ese es el libro que estamos hablando. Ok, Israel, el pueblo redimido, el pueblo salvado, el pueblo libertado, el pueblo perdonado, el pueblo escogido, el pueblo llamado, se vuelve igual a los enemigos de Dios. Se vuelve igual. No había diferencia. No había diferencia entre este pueblo que Dios salvó, que dice que es el pueblo escogido de Dios, y estos paganos. Traigámoslo a nuestros días. ¿Somos iguales nosotros a los enemigos de Dios? Y cuando digo enemigos de Dios me refiero a las personas que no conocen a Jesús. Somos igual, pensamos, hablamos, actuamos, vivimos igual a los no creyentes, a los no seguidores de Jesús, vivimos igual. ¿Sabe? Dios nos pone exámenes, quizzes. Dios nos pone tareas. El domingo, ¿recuerdan de qué fue el tema que prediqué? ¿Cuál fue el gigante con el cual teníamos que pelear? La ira. El día de ayer hemos pulseado para que el carrito no me lo rayen. Y el día de ayer alguien pasó y ¡pum! Le pasó con el carro, rayó el carro, me rayó el carro en la parte de atrás y se fue. Le dio y se fue. Inmediatamente la carne, ¿qué piensa? Que Dios. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, ¿de qué fue lo que predicaste el domingo? Ah, sí, Señor. Y usted es vengador. ¿Ok? Dejo el carrillo rayado ahí, abollado, pero usted es vengador. ¿Qué tirada? No se van a meter conmigo ni con mi esposa, se van a meter con Dios, porque ese carrito es de Dios. Entonces, está Dios, es de Él, es suyo, es su asunto. Entonces, ven, para usted hay tareas, para mí hay tareas, para usted hay quizzes, para mí hay exámenes, donde dicen, ok, qué buena la materia, qué fantástico todo lo que has recibido. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Hay un círculo vicioso en el que cae Israel, y aquí tenemos un par de láminas. Un círculo vicioso. Israel se aleja de Dios, sufre las consecuencias, luego claman a Dios. Dios escucha el clamor, Dios levanta un juez que los liberta, y no se quedan ahí. No, Israel vuelve a darle la espalda a Dios, sufre las consecuencias, clama a Dios, etc. Y el otro cuadrito
Ahí está. Cae en pecado Israel. Por el pecado hay opresión. Pueblos enemigos, amonitas, moabitas, filisteos, llegaban a pelear contra Israel, los oprimían. Ellos se arrepentían, clamaban, Dios, por favor. Dios los libertaba, les mandaba un juez, tenían paz, pero al verse con paz, volvían a hacer lo malo. Y así es, el libro de Jueces es un círculo, por eso es tan parecido a nuestros días. Señor, si usted me saca de esta situación, yo le prometo, y clamamos y Dios nos saca. Nos perdona, nos saca, nos limpia. Ay, Dios, gracias. Y ya después de un rato le di la espalda. Y ya me veo en un problema. Ay, Dios, por favor, saca. Y ahí vamos, es un círculo. No vamos creciendo, no vamos, como dice Proverbios, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, sino que estamos dando, como Israel, vueltas en el desierto. Ahí vamos. Luego sigue, esos son los primeros 2 capítulos de Josué, pero luego sigue, de Jueces, perdón, el cuerpo del libro, capítulos 3 al 16. Aquí vemos la historia del deterioro del gobierno de los jueces. Sus compromisos, sus debilidades, su corrupción. Si nosotros trazamos una línea, podríamos decir que parten los jueces de, vamos a ver si está aquí. Hay jueces bastante buenos, hay jueces buenos, hay jueces malos y hay re malos o peores. Dentro de los jueces, los primeros que vemos, los 3 jueces primeros eran bastante buenos. Otoniel, Ahod y Débora. Fueron jueces bastante buenos. Pero estos jueces, después de que terminan su misión, otra vez Israel hace lo malo, claman a Dios, viene el juicio, levantan otros jueces. Pero ahora este otro juez que viene no es tan bueno. Pero no es tan bastante bueno, es un juez bueno. ¿Quién es? Gedeón. Gedeón. Estas historias, a partir de Gedeón, son un poco más largas. Las primeras son cortitas, pero esas son más largas. Gedeón era un cobarde. Al principio era un cobarde. Pero sin embargo, vemos a Gedeón que su liderazgo va aumentando, ¿ok? Y con el pueblo. Dios lo usa para vencer a los madianitas a un gran ejército con solo 300 hombres. Dios lo usa grandemente, pero luego hace varias cosas que desagradan a Dios y el pueblo cae en el círculo vicioso en el que se encontraban. Luego descendemos un poco más y llegamos a los malos. Aquí encontramos a Jefté, a un hombre llamado Jefté. Este tipo era como un guerrillero, un mercenario. Era un líder muy efectivo. Ganó varias batallas contra los amonitas, pero él no conocía muy bien al Dios verdadero. Recuerde, era un tiempo de caos. Dios se conocía casi como se conoce hoy, de intelecto, pero de manera experimental, personal, relacional, no. Entonces él hace como mucha gente hace hoy, hacen pactos. Entonces él hace un pacto con Dios. Pero recuerde que los dioses a los que ellos servían no era el Dios verdadero, sino los dioses paganos. Claro, los dioses paganos, pero también a Jehová. Entonces él le dice, vea Dios, si usted me bendice en una batalla, yo le voy a sacrificar en holocausto a la primera persona que me salga al encuentro. ¿Qué le parece? ¿Qué trato hacemos, verdad, Dios? Ganó la batalla. El hombre viene ahí, ¿verdad?, en su corcel y va entrando a la ciudad. ¿Y quién es el primero que le sale al encuentro? Su hija. Entonces la gente de repente ve esto y dice, qué barbaridad, ¿por qué Dios permite? ¿Dónde estaba Dios en el corazón de ellos? Dios en el corazón de ellos era exactamente como Jesús habló con los israelitas cuando habló mientras estaba aquí. Este pueblo de labios me honra, su corazón no me conoce, su corazón está lejos de mí. Sí, Jehová para arriba, Jehová para abajo, pero no conocían al Dios verdadero.
¿Cómo va a ser semejante pacto? ¿Cómo va a ser semejante? O sea, entonces Dios recibió ese holocausto jamás, jamás. Dios pudo haberlo evitado. Sí, igual como Dios puede evitar la pobreza, los incendios forestales, las barbaridades y las estupideces que el ser humano está haciendo hoy. No, porque es el hombre el que está tomando la decisión. Dios dice, pongo camino de bendición, pongo camino de maldición. ¿Cuál camino quiere seguir? Este. Ok, ustedes escogieron. Nosotros estamos recogiendo lo que se sembró. Y este hombre, con esa barbaridad, sacrifica a su hija en holocausto. Israel había caído, pero bajo, bajo, bajo. No conocía el carácter de Dios, era algo increíblemente. Y luego bajamos a los peores, a los jueces peores. ¿Y aquí a quién encontramos? A Sansón. A Sansón. Él es peor. A pesar de ser escogido desde el vientre de su mamá, porque Dios le había hecho a la familia hacer un voto nazareo, o sea, una dedicación desde que nace. A pesar de eso, su carácter era promiscuo, arrogante, violento, y su vida termina. ¿Cómo termina la vida de Sansón? Qué triste. Termina como un payaso. Todo mundo se burlaba de él. Le arrancaron los ojos, le cortaron su cabello, le amarraron a las columnas de su dios, Dagón. Y todo el mundo, 5,000 personas burlándose de él. Usted sabe, casi creo que es la capacidad del Gimnasio Nacional. Ay, todo el mundo burlándose, ahí va. ¿De dónde estaba su fuerza? Y sí, Dios hace una gran obra, pero ahí él muere entre inconversos. El gran juez de Israel muere entre inconversos. Vean, una aclaración. En este libro de Jueces vemos al Espíritu de Dios viniendo y fortaleciendo y dándole poder a estas personas moralmente arruinadas para que cumplieran la misión del Señor. Pero eso no implica que Dios validara lo que ellos hacían, las metodologías que ellos seguían. No es que Dios decía, qué bien, qué bueno, eso de sacrificar a tu hija, qué bueno esas matanzas que se están haciendo, qué bueno. No, Dios no. Desafortunadamente era con lo que Dios contaba para llevar a cabo su plan. Porque a veces nosotros pensamos, ¿y por qué no? Dios no usa ángeles, porque no es la metodología. Dios nos creó a los hombres, a los seres humanos, para hacerlo. O sea, entre lo malo, lo menos malo fue usado. Dios quiere salvar a su pueblo. Dios quiere salvarlo. Y llegamos a la sección final, los capítulos 17 al 21, y les digo que estos capítulos, hay dos historias ahí que son horribles. Horribles. Capítulos 17 y 18. Un hombre llamado Micaía construye un templo privado para un ídolo. El lugar es saqueado por la tribu de Dan. Saquean, despedazan todo. Esa tribu llenos de sangre, eran como animales. Llegan y atacan una villa, una ciudad, la ciudad de Lais, una ciudad pacífica, y matan a todos sus habitantes. Y la historia que sigue, 19 al 21, es peor todavía. Es una historia horrible, pero súper horrible. Es más, esta historia llega a desencadenar la primera guerra civil de Israel. Por lo que hicieron ahí con una mujer, que fue una barbaridad. Y lo que hace todavía el hombre que junta a la mujer, hace que unos pueblos digan, empezamos a pelear entre nosotros. Quiero terminar con lo siguiente.
¿Por qué todo esto? ¿Por qué vemos en Jueces este descalabre espiritual y moral? ¿Por qué vemos en nuestro mundo actual, siglo XXI, este descalabre moral, económico, político, social? ¿Por qué lo vemos? Exactamente por lo mismo, es el mismo común denominador y está en los versículos que siguen. 4 veces se dice, 4 veces. Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 18:1, en aquellos días no había rey en Israel. Jueces 19:1, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el descenso moral y espiritual de Israel, es el resultado de apartarse a Dios, quien los ama, quien quiere guiarlos, bendecirlos, y de quien los salvó de Egipto. Lo triste del caso es que ahora Israel necesita ser librado de nuevo, no de un imperio opresor como Egipto o Babilonia, sino de ellos mismos. Tengamos presente que cuando Dios no reina, en los corazones de la gente hay caos, hay anarquía. Por eso el mundo hoy, en siglo XXI, está como está. Y no es que la gente no conoce, no es que somos ateos. No, todos somos ateos, todo el mundo es ateo. No, la gente habla de Dios, habla de Jesús. En un mes se estará celebrando, ¿qué? La Semana Santa. Procesiones para arriba, procesiones para abajo, películas para arriba, películas para abajo. Y la gente hablando de Dios y de Jesús y para arriba y para abajo y religiosos y toda la cosa. Pero hasta ahí. Es un rito, es una ceremonia. Y por favor, no me entienda mal, no estoy hablando solamente de la denominación católica, estoy hablando de los evangélicos también, que conocen a un Dios de los labios para afuera. Porque si de verdad lo conociéramos en serio, Él estaría gobernando nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros hogares, nuestros pasatiempos y nuestras decisiones. Sería el Señor y nuestra vida sería diferente, nuestra sociedad sería diferente, nuestro país sería diferente, nuestro mundo sería diferente. Pero cada día nos vamos apartando más. Eso sí, no somos ateos, pero nos vamos apartando cada vez más. ¿Por qué todo el caos en el libro de Jueces? Porque no había rey. Y eso nos deja, como diría un amigo mío, con la bola picando en el área para entrar a Primera de Samuel. Para que entre el que debería reinar en Israel. Pero seguimos viendo malas decisiones en ellos. Vamos a orar. Y yo quiero que mientras oramos, le digamos al Señor, si Señor, usted no es rey, si Él no es el rey de nuestra vida, pongámoslo como rey. Oramos, Padre, yo te quiero pedir que examines nuestro corazón. Los que estamos acá en este lugar y los que están en la casa, escuchando este mensaje, este estudio. Padre, qué fracaso, qué es triste cuando uno lee el libro de Jueces. Lee Josué, que es un libro de conquista, victoria, y vamos a un pináculo y de repente caemos, pero nos venimos en caída libre. Señor, sin freno, sin nada, en el libro de Jueces. Padre, yo te pido que examines nuestras vidas, que examinemos nuestras vidas, que meditemos, como dijo el profeta, meditemos en nuestros caminos. Señor, que hagamos barbecho, que veamos nuestra condición, no nos engañemos, sino que nos pongamos en tus manos en serio para que tú nos cambies. Gobierna nuestra vida, gobierna nuestra iglesia, Señor. Gobierna nuestra iglesia. Te pido, Dios, que gobiernes las iglesias. Aquellas que están
con sana doctrina y predicando tu palabra. Pido, oh Dios, sabiduría en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Podemos tomarnos un cafecito por allá, un fresquito. Saludámonos unos a otros en el amor en Cristo Jesús. Bendiciones, muy buenas noches.